La Torre de Babel, leyenda bíblica y su posible conexión con Etemenanki. En el alba de la historia, en una tierra bañada por las aguas de los ríos Tigris y Éufrates, se alzaban majestuosas las maravillas arquitectónicas de la antigua Mesopotamia, los enigmáticos zigurats. Estas imponentes montañas artificiales, construidas con ladrillos de barro y elevadas como puentes hacia los cielos, albergaban templos sagrados y eran testigos del fervoroso culto a los dioses sumerios. Entre todas ellas, una leyenda bíblica brilla con intensidad, la enigmática Torre de Babel, cuya esencia se entrelaza con la grandiosidad de Etemenanki, el Zigurat de Babilonia. Adéntrate en el misterioso pasado de Sumeria, donde la historia se funde con la mitología, y descubre los secretos que yacen entre las huellas de estos imponentes monumentos. Zigurats, montañas artificiales y lugares de culto en la antigua Mesopotamia. ¿Existió la Torre de Babel real? ¿O solo era uno de los zigurats dentro de Sumeria? Ziggurat. La palabra acadia, ziguratu, proviene de una raíz que significa estar alto. Nos da la palabra zigurat que designa las montañas artificiales o torres de plataforma que eran características de las ciudades de la Mesopotamia antigua. La montaña artificial servía como un lugar alto para el dios cuyo templo estaba ubicado en la cima. Más de 2 docenas de zigurats han sido identificados, de los cuales el más antiguo fue construido en la ciudad de Uruk, la Erech bíblica. Un zigurat es una forma de arquitectura monumental que se originó en la antigua Mesopotamia, que generalmente tenía una base rectangular y se construía en una serie de escalones hasta una plataforma plana sobre la cual se levantaba un templo. El zigurat era una montaña artificial levantada para el culto de los dioses para elevar a los sacerdotes hacia el cielo. Se cree que la gente del período Ubaid, c. 5000-4100 a.c. descendió de las montañas a las llanuras de Mesopotamia e influyó en los sumerios, o fueron sumerios, los primeros en construir zigurats como sitios religiosos que reflejaban lugares sagrados elevados. Esto es especulativo, por supuesto, pero sugerido por los nombres sumerios de algunos zigurats que hacen referencia a montañas. La estructura se conocía como Unir en sumerio y como Ziguratum, o Zigurartu, en acadio, ambos significando pico, pináculo, o lugar alto, y servía como una plataforma en la que los sacerdotes realizaban rituales a la vista de la gente que estaba muy abajo. Dentro de la tierra de Sumer hay muchas estructuras llamadas zigurats que significan alto. Los zigurats tienen nombres como Templo de la Fundación del Cielo y la Tierra, Templo que une el cielo y la tierra, Templo de la Montaña Exaltada, Templo del Esplendor Exaltado, y Templo de la Escalera al Cielo Puro. Los zigurats fueron construidos con ladrillos secados al sol, ladrillos cocidos y mortero bituminoso. Es posible que estos zigurats no sean la Torre de Babel, pero lo más probable es que sean réplicas de un original más antiguo. El Ziggurat mejor conservado que existe es el Ziggurat de Ur. El zigurat más famoso de la historia es la Torre de Babel, asociada con el gran zigurat de Babilonia conocido como Etemenanki, el fundamento del cielo y de la tierra, que se hizo famoso por la historia de la Biblia, Génesis 11 en 1-9. El zigurat mejor conservado que existe es el zigurat de Ur iniciado bajo el reinado de Ur-Nammu, 2047 a 2030 a.C., y completado bajo el reinado de su hijo y sucesor Zulgi de Ur, 2029 a 1982 a.C. Cuando se escribió este relato, los estudiosos han propuesto 2 posibilidades. La primera es que los libros de Génesis a Deuteronomio fueron escritos por Moisés ubicando la escritura alrededor del 1500 a. La segunda posibilidad es que haya sido escrito por un escriba o sacerdote judío alrededor del año 500 a.C. Babel, Torre de. El relato de la construcción de la Torre de Babel, Gen. 11 en 1-8, indica las técnicas de construcción de la Baja Mesopotamia donde tanto la piedra como la madera eran escasas y los ladrillos se hacían con arcilla local formando el material principal de construcción. El asfalto, brea, servía como mezcla. La torre misma es similar a las torres escalonadas o zigurats que fueron edificadas en las ciudades principales de Mesopotamia. Un asterisco zigurat. La estructura también puede haber servido como observatorio, una afirmación hecha por el historiador Diodorus Siculus, L. 90 a 30 a.C., quien señala cómo los astrónomos babilónicos usaron el zigurat para hacer sus observaciones de las estrellas, cuyas salidas y puestas podrían observarse con precisión debido a la altura de la estructura. Histories, 12-9. Bertman, 196.
Bertman observa que el sigurat podría haber sido utilizado para todos estos propósitos, y ninguna razón dada para las estructuras descarta cualquiera de los otros. De esta clase en la Babilonia de los días de Hammurabi, ca. 1700 a.C., está descrito en una tableta cuneiforme que ahora se encuentra en el Departamento Oriental de Antigüedades en el Louvre, tableta AO 6555. El sigurat era conocido como Etemenanki, la casa de la plataforma de terraza de cielo y tierra. Su base medía 20 mats, y se elevaba en 7 escalones a una altura de 90 mats. La tableta que describe la estructura data del período seleuco, ca. 229 a.C. Goldaway descubrió los planos del sigurat durante sus excavaciones en Babilonia. La Torre de Babel bíblica fue dejada en ruinas, pero generaciones posteriores parecen haberla reconstruido. En la cima de la torre había un templo. De esta manera, ellos esperaban acercarse a su Dios y conseguir su favor. La torre fue diseñada con dimensiones gigantescas, probablemente en forma de sigurat, con plataformas superpuestas y escalonadas que habían de alcanzar enorme altura. El propósito era construir una torre, cuya cúspide llegue al cielo, v. 4. La finalidad de tal edificio pudo tener un elemento de seguridad. Por su altura podría verse desde puntos lejanísimos de la llanura, por lo que serviría de punto de referencia y de orientación. El sigurat es el signo de una religiosidad triunfalista que avala el poder, Ravasi. Además, se hace evidente que lo que les había movido a levantar tan portentoso templo no era el deseo reverente de adorar al Altísimo, sino su propia gloria, y hagámonos un nombre. Eso, el nombre, la fama, la gloria de una grandeza espectacular era lo que les tentaba. Poder y gloria, he aquí las dos grandes metas que más ha seducido, y siguen seduciendo, a los hombres para su perdición. Dios siempre ha pensado que el que se ensalza debe ser humillado. Lo demostró en Babel, Sumer. En los albores de la historia, un pueblo conocido como los sumerios se había establecido en la cabecera del Golfo Pérsico en el sur de la Mesopotamia. Los eruditos sugieren que ellos emigraron al bajo valle del Tigris-Éufrates desde la región de los montes Cáucaso. En el lenguaje sumerio, las palabras campo y montaña son idénticas y probablemente fueron los sumerios quienes construyeron las primeras montañas artificiales conocidas como asteriscos sigurats. Ellos se llamaban a sí mismos, los cabecitas negras, en contraste con los pueblos vecinos de cabello rubio. Fue la invención sumeria de la escritura, véase alfabeto, la que marca la transición de la prehistoria a la historia, aunque una cultura elevada se había desarrollado en los tiempos prehistóricos. El milenio desde 3500 hasta 2500 a.C. fue testigo del establecimiento de las primeras ciudades verdaderas a lo largo de las riberas del Tigris y del Éufrates. Las grandes ciudades de *Ur, *Nippur, *Lagas, *Uruk, el Erech bíblico. El templo era el edificio más importante de las ciudades sumerias. Los agricultores traían una cantidad fija del producto de sus cosechas al templo o servían como empleados del templo. El templo tenía talleres donde los artesanos se ocupaban de la carpintería, tejeduría, cervecería, labrado del metal, trabajo en piedras o en joyas. Ellos recibían sus salarios en cebada u otros bienes de los almacenajes del templo. Los productos que sobraban de Sumer. El Zigurat fue construido con ladrillos de barro secados al sol desde el centro hacia afuera sin cámaras internas. El sigurat fue construido con ladrillos de barro secados al sol desde el centro hacia afuera sin cámaras internas. Luego, la estructura se revistió con ladrillo cocido al horno, se decoró y pintó. Se elevaba desde el patio del complejo del templo, un gran espacio para reuniones religiosas, con edificios alrededor del perímetro que incluían un santuario, viviendas para sacerdotes, una escuela para escribas, una cocina y un comedor, y oficinas administrativas, todo encerrado por un muro de adobe. Los sacerdotes administrativos habrían supervisado el funcionamiento diario del complejo, las iniciativas educativas, la distribución de alimentos excedentes a la gente y la asistencia médica. El relato bíblico nunca identifica la ciudad como Babilonia, solo que la torre está construida sobre una llanura en la tierra de Sinar, que se ha entendido que significa Sumeria. El término Torre de Babel tampoco aparece nunca en la Biblia, ya que el sitio que Dios visita solo se llama la ciudad, o la ciudad y la torre. Aún así, la asociación se ha mantenido, y los estudiosos han sugerido varias teorías sobre cómo Etemenanki de Babilonia se convirtió en la Torre de Babel. Estas teorías a menudo se centran en la etimología y una mala interpretación de la palabra acadia para puerta del dios, Babil o Babilim,
que se convirtió en Babilonia, con la palabra hebrea Babel para confusión. El erudito Samuel McCramer ofrece otra explicación. La historia de la construcción de la Torre de Babel se originó, sin duda, en un esfuerzo por explicar la existencia de los zigurats mesopotámicos. Para los hebreos, estas estructuras altísimas, que a menudo se podían ver en estado de ruina y decadencia, se convirtieron en símbolos del sentimiento de inseguridad del hombre y del anhelo de poder no ajeno que le acarrea humillación y sufrimiento. Es muy improbable, por lo tanto, que se encuentre un paralelo a esta historia entre los sumerios, para quienes el zigurat representaba un vínculo entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Por otro lado, la idea de que hubo un tiempo en que todos los pueblos de la tierra tenían un idioma y las mismas palabras, y que este estado feliz fue puesto fin a una deidad iracunda puede tener un paralelo en un pasaje de la Edad de Oro que es parte del cuento épico sumerio, en Mercari el Señor de Arata. 293 a 294, Bibliografía. Bokham, Richard. Tobitas Parable for the Exiles of Northern Israel. Páginas 140 a 164 en Studies in the Book of Tobit, a Multidisciplinary Approach. Editado por Mark Bredin. Library of Second Temple Study 55. London, T&T Clark, 2006. Priant, Pierre. From Cyrus to Alexander, A History of the Persian Empire. Histoire de l'Empire Perse. París, 1996. Trans. Peter T. Daniels. Winona Lake, Iowa, Brons, 2002. Napton, Peter, M. R. Sarraf, y John E. Curtis. Inscribed Column Bases from Hamadan. Iran 39, 2001, 99 a 117. Netzer, Amnon. Esther and Mordechai. Enciclopedia Iranica 8, 1998, 657 a 658. Planol, Javier D. Hamadan y Historical Geography. Enciclopedia Iranica 11, 2003, 605 a 607. Schmidt, Rudiger. The Visitum Inscription of Darius the Great, Old Persian Text. Corpus Inscriptionum Iranicarum. London, School of Oriental and African Studies, 1991. Bibliografía. Bertman, S. Manual para la vida en la antigua Mesopotamia. Prensa de la Universidad de Oxford, 2005. Botero, J. La vida cotidiana en la antigua Mesopotamia. Prensa de la Universidad Johns Hopkins, 2001. Kramer, S. en los sumerios. Su historia, cultura y carácter. Prensa de la Universidad de Chicago, 1971. Privoek, P. Babilonia, Mesopotamia y el nacimiento de la civilización. Libros de Thomas Donne, 2010. Lake, G. La A a la Z de Mesopotamia. Prensa del Espantapájaros, 2010. El candelabro. Iluminando mentes.